Buenos días, queridos estudiantes. Hoy procederemos a explicar cómo se realiza la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. En este gráfico podemos observar, en primer lugar, en este punto, lo que es una unidad respiratoria que está conformada por el grupo de sacos alveolares o alveolos y las vías respiratorias que ingresan llevando el oxígeno y llevando el CO2 a través del aire, que son los bronquiolos. Que podemos recordar que los bronquiolos que se comunican con los sacos alveolares son los bronquiolos respiratorios. Y luego tenemos los bronquiolos terminales que luego van convirtiéndose cada vez más en vías aéreas más grandes. También podemos observar, además de los bronquiolos y los sacos alveolares, la estructura vascular que está dada por los capilares arteriales y los capilares venosos. En el gráfico que tenemos al lado derecho podemos observar un corte de parénquima pulmonar en donde observamos una gran cantidad de sacos alveolares, todos separados por los tabiques, y ese tabique es en donde ingresan en todo su larga extensión de su superficie los vasos capilares, que pueden ser arteriales evidentemente, que provienen de la arteria pulmonar trayendo la sangre oxigenada, y finalmente alejándose a través de los capilares venosos para conformar lo que ya sabemos que son las 4 venas pulmonares que van a llevar la sangre ya totalmente oxigenada o saturada de oxígeno a la aurícula izquierda. El objetivo de la respiración, evidentemente, es suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar CO2. Recordemos que el oxígeno es probablemente el nutriente más importante y necesario de cada célula del cuerpo humano. Evidentemente también sabemos que existen células que son mucho más oxígeno dependientes que otros. En este caso, la eliminación del CO2 también es fundamental, ya que recordemos que el CO2 es un metabolito de desecho que generalmente se produce en el proceso del metabolismo energético, sobre todo cuando se produce el metabolismo aeróbico del carbohidrato, de las grasas y de las proteínas, que siempre da como producto final agua y CO2 que deben ser eliminados, y el CO2 específicamente debe ser eliminado a través de la respiración. En ese sentido, podemos observar en este gráfico cómo ocurre en líneas generales este proceso. En primer lugar, tenemos que recordar que el proceso de ventilación que dimos en la primera clase de mecánica respiratoria, la ventilación ocurre gracias al proceso de la inspiración y la expiración. Este proceso se lleva a cabo gracias a diferentes mecanismos que tienen que ver con los músculos respiratorios, con las presiones transpulmonares y la presión atmosférica, la presión del alveolo también en relación a la presión atmosférica. También participan en esta función el espacio pleural negativo y también la acción de los surfactantes alveolares. Todo fue explicado en la primera clase. Luego viene el proceso conocido como respiración, que es cuando estos gases que ingresan por la inspiración trayendo oxígeno procede a el intercambio gaseoso de oxígeno que va a saturar a la sangre y eliminar el CO2 que va a salir con el proceso de la expiración. ¿Sí? Eso ya hemos dado en varias partes, ustedes también ya lo han hablado en varias asignaturas anteriores a la nuestra. Recordar que el oxígeno, una vez que satura esta sangre que va por un capilar venoso, llega al corazón izquierdo, específicamente a la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda luego llena de sangre al ventrículo, el cual va a expulsar en el periodo sistólico ese volumen de sangre ya oxigenado, y esa sangre va a ser repartida a lo largo y ancho de todos los tejidos del cuerpo humano. A través de los capilares fundamentalmente se va a proceder a una segunda respiración, que ya es la respiración celular, en el cual el oxígeno que abandona el capilar arterial va a ingresar a cada célula del cuerpo humano para generar el proceso de la respiración celular, como dije anteriormente, el cual significa la utilización del oxígeno
por las mitocondrias específicamente para producir ATP, con los macronutrientes que son fundamentalmente los carbohidratos, los lípidos y en forma excepcional las proteínas. Y al mismo tiempo el CO2 va a estar generando en ese proceso, en el mismo proceso, CO2 y agua como productos que deben ser eliminados, sobre todo en su aumento de concentración. El mismo como gas va a volver a la circulación, venosa, el cual finalmente va a llegar al corazón derecho, a la aurícula derecha, por las venas cava, superior e inferior, luego pasa al ventrículo derecho y de ahí por la arteria pulmonar va a volver al pulmón, en donde se va a volver a producir este proceso de respiración que también se conoce como hematosis. Para entender cómo ocurre todo esto, evidentemente tienen que haber algunos principios físicos del intercambio gaseoso que debemos recordar. En primer lugar, tenemos que saber que el alveolo, en este caso observamos en esta figura, el alveolo es un tipo de tejido de tipo epitelial que está conformado por los epitelios planos que se les conoce con el nombre de neumocitos. Los neumocitos tipo 1, que son los que van a realizar esta imagen de alveolar, ¿verdad? Redonda de los alveolos que se encuentran sostenidos por una membrana basal, y los neumocitos tipo 2, que son los encargados de producir el surfactante fundamentalmente. Este alveolo debe estar ventilado, como dice aquí en el gráfico. ¿Qué significa que debe estar ventilado? Pues significa que debe tener aire. El aire atmosférico que llega al mismo luego del proceso de la inspiración. Pero al mismo tiempo estos alveolos tienen que estar perfundidos. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un flujo de sangre que les rodea, que generalmente sucede gracias a los capilares, en este caso los capilares arteriales, ¿verdad? Que son los que llegan desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar para eliminar el CO2, ya que es una sangre desoxigenada, y al mismo tiempo ir captando esa sangre oxígeno que lo van a saturar específicamente a la hemoglobina de los glóbulos rojos, como ya se dio en el módulo de sangre, para volver finalmente a la aurícula izquierda y de ahí llegar por el ventrículo izquierdo y la arteria aorta a todos los tejidos del cuerpo humano. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es que esta unidad es necesaria, que para que ocurra la respiración debe haber alveolo ventilado y sangre capilar, o sea, perfusión o flujo de sangre alrededor de los alveolos. Entonces es importante porque luego veremos que si no existe una buena ventilación y o una buena perfusión, pues tendremos problemas en este intercambio gaseoso. El proceso de difusión, que es el proceso o el tipo de transporte que utilizan los gases, acordémonos que es una difusión por liposolubilidad, ya que los gases son liposolubles, uno más que otro, evidentemente luego vamos a ver eso. Es el acto de movimientos al azar de moléculas que se entrecruzan en ambas direcciones. Entonces es el mecanismo de transporte del oxígeno y del CO2. Y es importante entender que en esa difusión tiene que haber lo que se llama la tasa de difusión. La base molecular de la difusión de gases respiratorios se hace gracias a que los mismos son moléculas simples. ¿Sí? Son moléculas simples que se mueven libremente una entre otras, y eso es lo que genera, como ya dijimos, la difusión. Aquí podemos ver que el oxígeno se traslada siempre en relación a un gradiente, que también lo hace, lo vamos a ver más adelante, el CO2. Se van a estar moviendo de un lugar que hay mucho a un lugar que hay poco, ¿sí? En líneas generales. Entonces pasa en este caso del alveolo a los capilares, a la sangre, ¿sí? Eso sería porque hay más oxígeno en el alveolo y menos oxígeno, evidentemente, en la sangre desoxigenada.
Entonces, eso se ocurre gracias al efecto del gradiente de concentración. ¿A qué le llamamos difusión neta? Justamente es diríamos, la diferencia de concentración entre donde hay más concentración de oxígeno y menos concentración de oxígeno, y esa dirección que sigue el oxígeno, en este caso, donde hay más, donde hay menos, es lo que va a generar el movimiento de este gas. Bueno, en relación a otros elementos, además de la concentración de los gases, también tenemos que tomar en cuenta que los mismos generan otra fuerza física, que son las presiones. Los gases en general, según su concentración en el aire, van a tener una presión, y esa presión es una presión parcial, ya que todos sabemos que el aire en general está conformado por varios gases. Entre ellos está el oxígeno y el CO2. Pero sabemos también que el gas más importante a nivel de la atmósfera es el nitrógeno. Pero el nitrógeno, por lo menos, no tiene, vamos a decir, una fijación en nuestro cuerpo, por lo tanto ingresa y sale sin ningún problema. En cambio, el oxígeno tiene que entrar para unirse con la hemoglobina y poder llegar a todos los tejidos del cuerpo humano. Y el CO2 también de alguna forma tiene que moverse a través de la sangre para luego ser eliminado a través de la expiración. Bueno, estas presiones de estos gases en general se originan por el impacto constante de las moléculas contra una superficie. Porque acuérdense que eso también ya explicamos cuando hablábamos de la presión sanguínea. Habíamos dicho que es la fuerza que hace la sangre contra las paredes de los vasos. En este caso sería la fuerza que hacen estos gases contra la superficie en donde ellos están en movimiento. Entonces, aquí podemos ver que el aire está conformado en representación por ejemplo, oxígeno, ¿sí? Y otros gases que pueden haber menos, que puede ser el propio CO2, ¿sí? El propio CO2. Entonces, esas presiones se suman entre ellas y van a generar una presión total. Vamos a suponer que yo sé que la presión atmosférica en el aire son de 760 milímetros de mercurio. Sabemos que el oxígeno a nivel del mar, de esos 760 le corresponde aproximadamente 160, o sea, específicamente 159 milímetros de mercurio. Y la presión que hace el CO2 es muy inferior, debido a que el CO2 casi no encontramos en la atmósfera, en el aire atmosférico, sobre todo cuando hablamos de ambientes no contaminados, ¿verdad? En ese sentido, el restante de los 760 vendría a ser nitrógeno. Entonces, la suma de todas esas presiones parciales es lo que da la presión atmosférica. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, también estamos hablando del aire, ¿verdad? De la presión en el aire. Ahora, ¿qué pasa en el sector líquido? O sea, en el sector donde estos gases se encuentran, vamos a decir, vehiculizados por la sangre. En este caso, la sangre capilar arterial, que trae también oxígeno, también trae CO2, etc. Bueno, aquí también las presiones de un gas van a tener una fuerza de impacto sumativo, ¿verdad? No solamente las del aire, sino también la de la parte líquida, en donde vamos a ver que eso también puede generar una fuerza de impacto entre todas las moléculas. Pero aquí también es importante recordar, y eso vamos a explicarlo más adelante, los gases van a tener, vamos a decir, una mejor difusión o no en relación a lo que se va a conocer con el nombre de coeficiente de solubilidad, porque aquí estamos hablando de gases pero que están en el agua, ¿verdad? En el agua, porque el plasma, su principal componente es el agua. Entonces tiene que haber un coeficiente de solubilidad, y vamos a ver que entre el oxígeno y el CO2, el que mejor se comporta en la parte líquida es el CO2. Bueno,
En relación a las presiones de gases en una mezcla gaseosa, tenemos que recordar que cada gas tiene su propia presión que está en relación directa a la concentración de la misma en ese gas, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mucha concentración de un gas, ese gas va a estar generando también más presión. Si tomamos como ejemplo el oxígeno, que tenemos aquí en el gas atmosférico, el oxígeno tiene una presión de 160 milímetros de mercurio, que es menor que el del nitrógeno, pero que es mayor que el CO2 y el agua, ¿sí? Entonces, en relación al CO2 y al agua, hay mayor concentración y por lo tanto mayor presión de parte del oxígeno en el aire atmosférico. También podemos decir que la tasa de difusión del gas es directamente proporcional a la presión originada por ese gas. Entonces también podemos decir que a mayor presión que se da por la mayor concentración del gas, también va a haber mayor difusión y cuando ya estamos hablando específicamente aquí del intercambio gaseoso, una mayor difusión del gas que tiene mayor concentración, ¿en dónde? En el alveolo. ¿Y quién tiene mayor concentración en el alveolo? Siempre desde el punto de vista del oxígeno y el CO2, pues aquí vemos que el oxígeno en el alveolo tiene 100 milímetros de mercurio y el CO2 tiene 40 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Una vez que el gas inspirado llega al alveolo, esta es la concentración del aire a nivel alveolar. Por otro lado, entonces podemos decir que la respiración de esta mezcla de gases va a estar en relación directa siempre a las presiones parciales de cada gas. En este sentido, vamos a ver que el aire atmosférico, repitiendo en forma un poco más específica, el que predomina es el nitrógeno, le sigue el oxígeno, el CO2 y el agua casi son indeterminables. Siempre hablando de un aire atmosférico sin contaminación. La suma de cada presión parcial me da la presión total, que es 760 milímetros de mercurio, que también podemos decir que es un torr o una atmósfera. Entonces vemos aquí el porcentaje que le corresponde a cada gas en relación a su presión dentro del aire atmosférico. Por eso se dice que el nitrógeno es casi el 79% del aire atmosférico, 21% es casi todo, le corresponde al oxígeno. Y muy indeterminadamente el CO2 con niveles muy bajos y el agua un 0,50 que puede subir o no en relación si hay humedad en el ambiente. Esta composición del aire atmosférico evidentemente cuesta mantenerse a lo largo de la inspiración, debido a que mientras uno inspira ese aire atmosférico, así mismo como lo estamos mostrando, va cambiando. A medida que inspiramos, aumenta la concentración de agua en el aire. Tenemos que recordar, eso se habló en la clase de mecánica. El aire tiene que ser filtrado y tiene que ser humidificado, tiene que ser calentado, y eso va a generar que el agua, que estaba con 3,7 milímetros de mercurio, prácticamente cero, suba a 47 milímetros de mercurio, y el CO2 siempre se mantiene bajo, y lo que vamos viendo es cómo el nitrógeno va disminuyendo y también el oxígeno. ¿Por qué? Porque los mismos van siendo captados por tejidos periféricos, por difusión evidentemente, y una vez que llega al aire alveolar vamos a ver que se produce una disminución del oxígeno de 150 que estaba en el aire inspirado a 100. El nitrógeno siempre se mantiene en valores, vamos a decir, normales. Casi siempre es el que mayor concentración tiene. El CO2 sí ya aumenta de menos de 10 a 40 y el agua se mantiene en 47. La pregunta es por qué el oxígeno disminuye y el CO2 aumenta. Debido a que una vez que el aire ingresa hasta el alveolo, se mezcla con el aire que se encontraba dentro del mismo, que ya es un aire alveolar enrarecido de la anterior inspiración.
Acuérdense que los alveolos no se vacían de aire una vez que se hace la expiración, queda siempre un volumen residual, que es lo que dimos en volúmenes y capacidades pulmonares. Y ese volumen residual de aire evidentemente va perdiendo cada vez más oxígeno hacia el capilar y va aumentando la concentración de CO2. Entonces cuando yo inspiro, voy a encontrarme con ese tipo de aire residual, por lo tanto el oxígeno de 150 va a bajar a 100 y el CO2 de 10 va a subir a 40. Entonces, eso es lo que vamos a ir observando a lo largo de esta clase, cómo esto sucede. También podemos ya decir aquí que una vez que el oxígeno llega al alveolo, se va a producir el intercambio gaseoso, evidentemente, debido a que la sangre arterial que viene del ventrículo derecho trae una presión de oxígeno de apenas 40, mientras que aquí en el aire alveolar tenemos una presión de oxígeno de 100. Entonces, evidentemente, por gradiente de concentración, ¿qué va a ocurrir? Pues la difusión simple. Por gradiente de concentración, el oxígeno va a pasar del aire alveolar a la sangre y la va a saturar de oxígeno hasta llegar de 40 de vuelta a 100. Como vemos aquí, el capilar venoso que abandona la unidad respiratoria ya va a llevar una sangre oxigenada saturada a 100. ¿Entienden? Entonces, lo mismo vamos a ver el CO2. El CO2 que se encuentra aquí en 40 sigue siendo un CO2 menor al CO2 que viene en la sangre arterial, en este caso, ¿verdad? Pero que tiene alto contenido de CO2, que es 46 milímetros de mercurio. Y también por difusión simple va a ir de la sangre al alveolo, y el CO2 en la sangre al salir del intercambio gaseoso va a irse a un valor de 40. Entonces esa es la presión del oxígeno y del CO2 en la sangre una vez que abandona, vamos a decir, la unidad respiratoria. Es una sangre ya saturada de oxígeno a 100 y el CO2 disminuyó de 46 a 40 milímetros de mercurio. Entonces serían más o menos los valores normales de estas presiones de oxígeno y CO2 ya en la sangre arterial. Entonces estamos viendo con esta explicación que siempre va a haber una tasa de difusión que va a ser proporcional a las presiones originadas por el gas, ya sea desde el lado del aire, que en este caso estamos hablando del aire alveolar, hacia la sangre, o en el caso del CO2 desde la sangre, que es el líquido, hacia el aire alveolar. Bueno, entonces podemos recalcar en este slide que cada gas tiene su propia presión parcial y que la suma de todos ellos me va a dar la presión del aire en general. En relación a las presiones de gases disueltos en el agua y los tejidos, podemos decir lo siguiente: que ejercen presión, pues las moléculas disueltas ya dijimos que se mueven al azar y tienen energía cinética, porque al chocar entre una y otra generan energía cinética. Que al encontrar una membrana, en este caso una membrana celular, cada molécula del gas va a ejercer su propia presión parcial, como ya hemos visto. Las presiones parciales de los gases se designan de forma similar que en el estado gaseoso, y podemos decir que tenemos una presión parcial del nitrógeno, del agua, del CO2 y del oxígeno en el caso del gas atmosférico. Entre los factores que determinan la presión de un gas disuelto en un líquido tenemos que tomar en cuenta los mismos. ¿Cuáles? La concentración del gas, que ya dijimos que a mayor concentración, mayor presión. ¿Sí? Pero también ya hemos dicho que en la parte líquida tenemos que tomar en cuenta otro elemento, que es el coeficiente de solubilidad del gas. ¿Sí? El coeficiente de solubilidad del gas.
Porque hay ciertas moléculas que tienen más atracción al agua que otras. En este caso sabemos que el CO2 se disuelve mejor en la parte líquida sin generar mucha presión. Siempre en relación al otro gas que a nosotros nos interesa, que es el oxígeno, que generalmente es repelida por el agua y por lo tanto la misma tiene que ejercer una presión más elevada con menos moléculas disueltas en la parte líquida. Estamos hablando de la parte líquida, no de la parte del aire. Por eso es que tenemos una ley que trata justamente de cómo se comporta la presión en relación a la concentración del gas disuelto y el coeficiente de solubilidad. Vemos que la presión, en este caso, cuando hablamos específicamente de la presión ejercida en la parte líquida, se debe dividir la concentración del gas disuelto en relación a su coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad a la temperatura corporal, que generalmente son 37 grados centígrados, podemos decir en este caso que el dióxido de carbono en relación al agua es 20 veces más soluble, porque aquí tenemos que el coeficiente es de 0,57 versus 0,024. Entonces, aquí comprobamos y concluimos que la presión parcial de oxígeno en la parte líquida, vamos a decir, es menor 1/20 de la que ejerce en el oxígeno, que el oxígeno en relación a la presión parcial, porque es lo que estábamos diciendo anteriormente. Mientras más coeficiente de solubilidad tiene un gas, en este caso el CO2, más difunde sin generar mucha presión. El oxígeno, como tiene poca solubilidad, tiene que ejercer más presión en la parte líquida. ¿Cuáles son los factores que determinan la presión de un gas disuelto en un líquido? Pues aquí observamos justamente lo que estábamos diciendo. En el aire, aquí ya vamos a ver en el aire alveolar, y en la sangre, que es la parte líquida. Vamos a decir que es un líquido. Podemos ver que el oxígeno, por su concentración en el aire atmosférico, tiene una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, no hay problema. Aquí podemos decir que el oxígeno en el aire y en el agua es igual, ¿verdad? La presión del oxígeno. Pero la baja solubilidad del oxígeno va a significar que la concentración no va a ser igual, ¿sí? Vamos a ver que la concentración no va a ser igual debido a que tiene poca solubilidad el oxígeno en el agua. Acuérdense que el oxígeno, para ser transportado en su mayor porcentaje, lo hace unido a la hemoglobina. No puede ir difundiendo por el agua por ese mismo motivo, porque tiene poco coeficiente de solubilidad. ¿Está bien? En cambio, el CO2 sí está en estado de equilibrio, tanto a nivel de su presión parcial en la parte alveolar, como disuelto en la parte líquida o en la sangre, ¿sí? Por eso es que hay muy poco CO2 que se transporta. Eso vamos a ver en la siguiente clase, que el transporte de CO2 unido a la hemoglobina es muy pobre. La mayor proporción del CO2 vamos a ver que se transporta disuelto en forma de bicarbonato y agua. Entonces, eso está entonces representado por el tema del transporte de cada uno de estos gases. ¿Está bien? La difusión de gases entre la fase gaseosa del alveolo y la fase disuelta en la sangre va a estar determinada por una difusión neta en relación a la diferencia entre las presiones parciales que tenemos tanto a nivel del aire, ¿sí?, como a nivel de la sangre. Y ya sabemos que esa difusión generalmente responde al gradiente de concentración y o al gradiente de la presión. Cuando la presión parcial es superior en la fase gaseosa de los alveolos, en este caso estamos hablando evidentemente del oxígeno, pasará más molécula a la sangre que en dirección opuesta.
Si la presión parcial es mayor en el estado disuelto de la sangre, en este caso estamos hablando del CO2, la difusión neta se producirá hacia la fase gaseosa. La difusión neta entonces está determinado por la diferencia entre las dos presiones parciales. Además de la diferencia de presiones, también afecta la difusión de un gas en un líquido, que también ya estuvimos hablando que es el coeficiente de solubilidad. Aquí justamente tenemos la solubilidad del gas en el líquido. ¿Qué otras cosas afectan la difusión de un gas a través de los líquidos? El área transversal del líquido, la distancia que recorre el gas que difunde, el peso molecular del gas y la temperatura del líquido, que es constante en el cuerpo porque mantenemos siempre una temperatura aproximadamente de 37 grados. Entonces todos estos 5 factores son los que van a generar la mejor o no difusión de gases de una parte aérea, vamos a decir, hacia una parte líquida. Y esto se resume en esta fórmula en donde, como vemos, la D es la velocidad de difusión, ¿sí?, que es lo que vamos a hallar, porque la difusión del gas es lo que queremos encontrar, que va a estar en relación primeramente al primer factor que mencionamos en el slide anterior, que es la diferencia de presión parcial, que se multiplica por el área transversal del trayecto de la parte líquida, que a su vez está en relación a la solubilidad, al coeficiente de solubilidad de nuestro gas, o la solubilidad en este caso, y que está inversamente en relación a la distancia que debe recorrer de la difusión y a la raíz cuadrada del peso molecular de nuestro gas. Si queremos hallar el coeficiente de difusión del gas, podemos utilizar esta fórmula también, que es la solubilidad en relación al peso molecular del gas. Entonces aquí podemos en esta fórmula congeniar todos los factores que intervienen en la difusión del mismo hacia la parte líquida. Y de vuelta aquí ponemos los coeficientes de difusión de valores relativos. Si decimos que el coeficiente de difusión relativa al oxígeno es 1, pues 20 veces más es la del CO2. ¿Está bien? Entonces aquí podemos ver ese resultado de esta fórmula específicamente. Y con eso podemos entender todos los factores que intervienen en la difusión de un gas. Bueno, aquí en este slide vamos a representar las modificaciones que sufren las presiones parciales de cada gas en relación a donde nosotros lo estudiamos. Así podemos ver que cómo está en el aire atmosférico, cuando hablábamos de, vamos a decir, del aspecto del aire atmosférico seco o húmedo, en donde la principal modificación se observa en el agua. El agua en el aire atmosférico seco es de apenas 3,7 su presión parcial, pero en aire húmedo puede subir a 47. Eso generalmente mientras más humedad haya en el aire ambiente es en proporción a disminuir el oxígeno. Es un dato interesante a tener en cuenta, porque de repente la concentración de oxígeno en el aire puede aguantar cuando hay mucha humedad, y que eso hace a veces que la persona que es muy sensible a los cambios de presiones parciales de los gases pueda sentir un poco de dificultad de respirar, sobre todo cuando hace ejercicio en ambientes muy húmedos, donde se necesita captar la mayor cantidad de oxígeno posible. El resto nosotros ya lo hemos mencionado, solamente quería mostrar este cambio entre un aire atmosférico seco y un aire atmosférico húmedo. Ahora, ¿qué pasa con el aire alveolar? Ya explicamos que debido a cambios que ocurren mientras yo inspiro, de calentar más el aire, de filtrar, de que los gases se van escapando por tejidos periféricos mientras inspiramos a lo largo de las vías aéreas, y que una vez que el aire que yo inspiro llega hasta el alveolo, el mismo se mezcla con el aire del volumen residual, haciendo que el oxígeno
que ingresó baje a 104, que el CO2 aumenta a 40, el agua se mantiene en 47 porque por más que yo respire aire atmosférico seco, a medida que yo inspiro eso va a humidificar ese aire. Entonces voy a tener esta presión parcial de vapor de agua en el aire atmosférico. ¿Y qué pasa con el aire que expiro? Si yo mido el aire que expiro, vamos a ver que ha quedado un poco de nitrógeno, casi un valor indeterminado, muy pequeño. El oxígeno que abandona los pulmones por las vías aéreas se junta con el aire que quedó en espacio muerto, que quiero que recuerden que ese aire que quedó en espacio muerto no sufre intercambio gaseoso, por lo tanto ahí vamos a encontrar oxígeno. Por eso es que el aire alveolar, cuando sale expirado, el oxígeno va a ser de 120. ¿Por qué? Repito, porque se junta con un aire que tiene una alta concentración de oxígeno que no llegó a intercambiarse porque está en el espacio muerto. Entonces por eso es que ahí vamos a ver 120 milímetros de mercurio de oxígeno. El CO2 que se expira es de 27, el agua sigue siendo 47 y todo esto suma siempre 760 milímetros de mercurio. Como ven, en todos los 4 cuadros que estamos representando en este slide, la presión atmosférica siempre será 760, ya sea en el aire, en el alveolo, en el aire expirado, etc. También es importante recalcar que cuando yo hago el intercambio gaseoso a nivel alveolar, el CO2 que en la sangre estaba a 46 milímetros de mercurio pasa al alveolo y en el alveolo ahora es 46 milímetros de mercurio. La pregunta es qué pasa aquí, por qué el aire expirado solamente lleva 27. También por lo mismo, porque se mezcla con el aire que se encuentra en el espacio muerto, en donde ese CO2 es muy pobre, es apenas 0,3, y por lo tanto en esa mezcla también la concentración de CO2 va a bajar. La composición del aire alveolar, ya dijimos, ya lo hemos explicado, y aquí lo dice bien específicamente. El aire alveolar solo es sustituido parcialmente por aire atmosférico en cada respiración, por lo que les dije que el aire alveolar se tiene que unir con el aire del volumen residual. Se está absorbiendo continuamente oxígeno del aire alveolar, que es lo que ocurre cuando yo expiro. Ese volumen residual que queda sigue mandando oxígeno hacia la sangre, por lo tanto, cuando yo inspiro, esa unión del aire nuevo con el aire residual genera esta disminución de oxígeno. El dióxido de carbono, que está difundiendo constantemente ahora desde la sangre al alveolo, hace que el CO2 aumente a 40. Y el aire atmosférico seco que penetra en las vías aéreas, ya dijimos que se tiene que humidificar, por lo tanto el agua que estaba en 3,7 tiene que subir a 47. Ahora, en relación a esta composición del aire alveolar, hay una posibilidad de renovar ese aire alveolar del volumen residual que quedó de cada inspiración, pues se cree que la renovación es lenta. Y tiene importancia que sea lenta para que no haya un cambio muy importante de concentraciones de los gases en la sangre. Porque acuérdense que la fisiología del cuerpo humano siempre va a trabajar con valores estables, no con valores inestables. ¿De qué sirve que yo le mande al alveolo, vamos a suponer que llega una presión de oxígeno de 159, así mismo como está en el aire atmosférico? Pues que lo mismo, la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno, por más que sea 159 en el alveolo, no va a pasar más oxígeno de lo que necesita la sangre para ser saturada de oxígeno, que es llegar a 100, de 40 a 100. ¿Por qué? Porque hay una cantidad X de hemoglobina que puede transportar ese gas. Entonces, cuando hablamos de saturación de oxígeno de la hemoglobina, es llegar a 100 milímetros de mercurio. Entonces, no vale la pena que llegue más oxígeno de lo que está llegando.
Y eso también significa que el oxígeno, como cualquier otro elemento biológico, cuando hay en forma excesiva en un tejido, comienza a producir daño de los tejidos. Sabemos que el oxígeno es oxidativo, evidentemente, puede oxidar y generar radicales libres, etcétera, y generar un proceso de lesión celular. Entonces, por eso es importante que estos cambios de concentración se den de a poco. Es importante que de 159 milímetros de mercurio que está en el aire atmosférico baje a 104 milímetros de mercurio en el alveolo. Y eso sucede gracias a que cuando yo respiro, con cada respiración, voy modificando o renovando muy lentamente el aire. Se cree que cuando yo hago 16 respiraciones, yo he renovado el aire que tenía en la primera respiración, ¿sí? Totalmente. Entonces, eso hace que el mecanismo del control respiratorio sea mucho más estable. ¿Está bien? Esto va a evitar aumentos y descensos excesivos de oxigenación tisular, de las concentraciones de dióxido de carbono y del pH tisular cuando se interrumpe temporalmente la respiración también. Bueno, ¿qué es el aire expirado? Es una combinación, como dijimos ya anteriormente, del aire del espacio muerto y del aire alveolar. Acuérdense que este aire del espacio muerto no se intercambia y por lo tanto es la suma de estos dos, aire alveolar con espacio muerto. Por eso repito, que el aire alveolar que tenía un oxígeno de 104, cuando se expira va a subir a 120 por unirse vamos a decir, a ese aire que es prácticamente similar al aire atmosférico. Entonces no hay ningún problema. Yo creo que se entiende muy bien que es la suma de un aire que sale poco oxigenado con un aire del espacio muerto que está muy oxigenado. Lo mismo explicamos del CO2, que sale con una gran cantidad de CO2 el aire expirado, pero al unirse con este aire del espacio muerto que tiene muy poco CO2 va a bajar de 40 a 27. La difusión de los gases a través de la membrana respiratoria, aquí podemos observar, en primer lugar tenemos la unidad respiratoria, que ya dijimos que está conformado por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y los atrios y alveolos. ¿Está bien? Que aquí podemos observar. Aquí hay un corte en donde justamente vemos la luz alveolar con su neumocito tipo 1, que es el epitelio plano. Y aquí tenemos el neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante, y el tabique alveolar, que está formado por un sinnúmero de capilares. Estos capilares que aquí se ponen en contacto con la pared alveolar para producir lo que nosotros conocemos como membrana alveolo capilar. Estas paredes alveolares, por suerte, son extremadamente delgadas, así como los capilares, que también están conformados solo por un endotelio y una membrana basal, hacen que el intercambio gaseoso sea relativamente fácil. Aquí podemos observar de vuelta, justamente aquí le muestra un cuadro donde está aumentado de tamaño, y podemos observar lo mismo que mostramos en el slide anterior, en donde vemos al alveolo y el aire alveolar y los capilares pulmonares que se encuentran muy cercanamente a justamente la pared alveolar. Entonces podemos decir que la membrana respiratoria es una membrana muy delgada, muy fina, apenas 0,6 micras de grosor, y está formada por las siguientes capas. En primer lugar, líquido y capa surfactante. Ya el surfactante fue explicado en la clase anterior, que es un fosfolípido que mantiene baja la tensión superficial a nivel alveolar, debido a que hay un poco de agua. Acuérdense que el aire, cuando entra con vapor de agua. Y una vez que entra con vapor de agua, esa agua luego se convierte en líquido, en gotitas líquidas en el alveolo.
y esas gotitas líquidas se mantienen separadas gracias a este surfactante. También está formado, esa sería la primera capa. La segunda capa, el epitelio alveolar. La tercera capa sería la membrana basal de ese epitelio. La cuarta capa sería el espacio intersticial fino, que está conformado por, podemos decir, por algunas láminas elásticas, o sea, algunos tejidos colágeno de tipo reticular, etcétera, muy fino. Es un espacio intersticial que fundamentalmente puede haber un poquito de agua. Luego tenemos la membrana basal del capilar, que se fusiona en parte con la membrana basal del epitelio. Y luego tenemos ya la membrana del endotelio capilar. Bueno, en este slide podemos enumerar los factores que afectan la tasa de difusión de los gases a través de la membrana respiratoria. En primer lugar, como hemos visto, el espesor de la membrana, que convenientemente es muy delgada, de apenas 0,6 micras, va a actuar en forma beneficiosa para que este intercambio se logre con facilidad. Por eso es que la tasa de difusión de gas es inversamente al espesor de la membrana. ¿Qué significa eso? Que mayor va a ser la tasa de difusión del gas mientras más fina sea la membrana. Pero en situaciones que haya un aumento del espesor, como por ejemplo un edema pulmonar o una fibrosis de la estructura del tabique, vamos a ver que va a haber una disminución de ese intercambio de gases. El segundo factor es el área de la superficie de la membrana. Evidentemente que al disminuir el área superficie, que puede darse por un cuadro de enfisema pulmonar, que es una patología que destruye los tabiques alveolares, o en casos de patologías que requieran de una extirpación del pulmón, son situaciones que al disminuir el área superficie también van a disminuir el área o el intercambio de gases. El tercer factor que ya hemos mencionado anteriormente, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana, que va a depender de la solubilidad del gas, y eso está en proporción inversa al peso molecular. Se sabe que el CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno por su coeficiente de solubilidad, y el oxígeno, por el contrario, difunde 2 veces más rápido que el nitrógeno, gracias a que su peso molecular también es menor. El cuarto factor es la diferencia de presión entre los dos lados, que va a generar un gradiente de presión que ya hemos explicado también. Es importante también recalcar que la membrana respiratoria también tiene una capacidad de difusión que está en relación al volumen de gas que difunde a través de la misma por minuto por milímetro de mercurio. En reposo, por ejemplo, el oxígeno tiene una capacidad de difusión de 21 mililitros de oxígeno por minuto por milímetro de mercurio. Pero esta capacidad puede aumentar 3 veces más, puede aumentar a 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Eso podemos observarlo aquí en este gráfico. La pregunta es por qué aumenta la capacidad de difusión. Debido a que el pulmón en general no utiliza todas sus unidades respiratorias cuando estamos en reposo. Pero cuando empezamos a hacer ejercicio, aumenta la actividad también de la función respiratoria, aumenta la ventilación, hay mayor apertura de los alveolos, sacoalveolares, y también a capilares que estaban inactivos se abren y aquellos que estaban activos se dilatan más. Eso va a ajustar la relación ventilación-perfusión para que la misma sea un valor de 1 aproximadamente. Y también el CO2, que podemos observar en este gráfico, aumenta de reposo, que es de 400 a 450 mililitros por minuto, aumenta a 1200, 1300 durante el ejercicio. Entonces podemos ver que las capacidades tanto el oxígeno como el CO2 de difundir a través de la membrana respiratoria en el momento del ejercicio pueden aumentar 3 veces más del valor basal. Bueno, en este slide podemos observar cuál es el efecto de la relación ventilación-perfusión sobre la concentración del gas alveolar. En primer lugar, el mismo está determinado por la tasa de ventilación alveolar, que significa
la cantidad de aire alveolar que podemos encontrar aquí en los alveolos y su capacidad de transferencia de oxígeno y CO2 a través de la membrana respiratoria. En este gráfico podemos observar que para que haya una buena difusión de oxígeno y CO2 a través de la membrana alveolo-capilar, debe haber una buena ventilación y un buen flujo de sangre. En este sentido, a la ventilación alveolar debe llegar una buena cantidad de aire atmosférico y por los capilares pulmonares debe haber una buena perfusión. Cuando los mismos se dan, cuando hay una ventilación alveolar normal y un flujo de sangre normal, podemos decir que la relación BQ es de 1. En este gráfico podemos observar la llegada de los capilares arteriales que perfunden o rodean a los alveolos, los cuales están aireados. En este caso, en esta membrana alveolo-capilar, la ventilación y la perfusión se encuentran totalmente normales, pudiendo generarse una buena saturación de oxígeno y una buena eliminación de CO2. Y ya aquí también vuelve a mostrar el concepto que ya explicamos en la clase de mecánica respiratoria de lo que es el espacio muerto anatómico, que es la estructura del parénquima pulmonar conformada por las vías aéreas respiratorias, desde la vía aérea respiratoria bronquiolo terminal para arriba, en donde no puede haber intercambio gaseoso debido a que no existe una membrana alveolo capilar, evidentemente. Aquí volvemos a observar que para que haya una buena difusión de oxígeno y CO2 debe haber una buena ventilación y una buena perfusión. Entonces la difusión está directamente relacionado con eso, para mantener normal la concentración de gases en la sangre. Ahora, ¿qué alteraciones podemos encontrar en esa relación? Podemos encontrar, por ejemplo, que haya un alveolo, ¿verdad?, que está ventilado, pero que no está perfundido, ¿sí? No hay perfusión por ese capilar, que puede ser por varios motivos, puede darse por causas de trombosis, de émbolos, otras situaciones que se darán en fisiopatología o en los próximos casos clínicos de fisiología. O puede darse otro problema, que es que hay una buena perfusión, pero el problema es que no hay ventilación, ¿sí? Entonces estas son las cosas que pueden suceder. Y un cuarto caso es que el alveolo esté ventilado y también perfundido, pero en la ventilación el aire que llega a los alveolos no es el aire normal, sino una mezcla venosa alveolar que nosotros podemos considerar que sea un aire contaminado, como monóxido de carbono u otros gases que no tengan una cantidad importante de oxígeno, que puede también determinar una mala difusión o intercambio gaseoso. Entonces, como vemos, esa relación BQ puede sufrir algunos cambios. O sea, aquí tenemos en el número 1 lo que sería normal, una buena ventilación y una buena perfusión. Pero en el 2, 3 y 4 eso ya está alterado. Por eso podemos decir que cuando hay una relación de BQ en el que la ventilación es inferior a la perfusión, la relación BQ es 1. Todo lo que altere la ventilación entonces me va a llevar a una relación BQ menos de 1. Acá podemos observar esto en el gráfico, ¿verdad? Situaciones en la cual hay una buena perfusión, pero hay algo que hace que el alveolo no se ventile adecuadamente o no se pueda proceder al intercambio gaseoso. La relación BQ entonces también se le puede decir 0, no existe ventilación alveolar, pero sí perfusión. Cierta fracción de la sangre venosa por lo tanto no se va a poder oxigenar, generándose lo que se llama un cortocircuito. La sangre venosa no pierde el CO2 y esa sangre venosa tampoco capta el oxígeno. Aquí se puede activar un mecanismo, que es que ya que no hay oxígeno en el alveolo para saturar nuestra sangre de oxígeno,
puede darse el caso que estos vasos capilares se cierren y redistribuyan la sangre hacia otros alveolos que estén bien ventilados. A esto también se le conoce con el nombre de cortocircuito de derecha a izquierda porque no vamos a poder, todo lo que llegó del ventrículo derecho no va a llegar al lado izquierdo del corazón en forma de sangre oxigenada. Entonces se produce un cortocircuito. La sangre que fluye también por los vasos bronquiales, recordemos que los vasos bronquiales son ramas que van a irrigar para alimentar al parénquima pulmonar, no para hacer el intercambio gaseoso, comporta el 2% del gasto cardíaco, también es sangre desoxigenada de cortocircuito, ¿verdad? Entonces eso es un cortocircuito fisiológico. Por eso es que la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta ya no se va 100% saturada, sino un 98-97% saturada de oxígeno. Luego tenemos el otro tipo de alteración de esta relación BQ en donde el alveolo está ventilado, pero no hay una buena perfusión o no hay luego perfusión. Entonces la relación BQ se dice que es infinito, ¿verdad? No hay tampoco intercambio de gases y el aire alveolar va a ser igual que el aire inspirado. A esto nosotros le llamamos espacio muerto porque es como que llega al aire con todo el oxígeno, pero no hay perfusión. Y tenemos que diferenciar el espacio muerto anatómico, que es el normal, ¿verdad? Que es aquel en que las vías aéreas están, no tienen la estructura histológica para hacer el intercambio. Y en este caso sí hay una estructura histológica para hacer el intercambio, pero no hay perfusión. Entonces a estos tipos de situaciones le llamamos espacio muerto fisiológico. Bueno, entonces aquí volvemos a ver, podemos observar en el caso de un alveolo que no recibe ventilación, ¿sí? La ventilación está disminuida, entonces los gases están también alterados, hay pobre oxígeno, mucho CO2 y por lo tanto no va a ocurrir tampoco un buen intercambio gaseoso. En el caso C podemos observar que sí hay una buena concentración de oxígeno, pero lo que no hay es perfusión, ¿sí? Por lo tanto tampoco va a haber intercambio. Al B nosotros entonces le llamamos cortocircuito, ¿sí? De derecha a izquierda, y al C nosotros le llamamos espacio muerto fisiológico, ¿sí? Y en el A encontramos lo que sería normal, un oxígeno de 100, un CO2 de 40 y una buena perfusión que trae una sangre desoxigenada con oxígeno apenas de 40 y una acumulación de CO2 de 45-46 y en este caso sí se va a realizar en forma adecuada el intercambio gaseoso. Entonces, aquí en el B vemos que no hay ventilación, por lo tanto la relación BQ va a ser menos de 1 o 0. En el C vamos a ver que no hay perfusión, sí ventilación, entonces la relación BQ va a ser infinito, algunos dicen también más de 1, etc.